Buenas noches amigos, bienvenidos una vez más al Blues Café, hoy programa número 29 de nuestro ciclo correspondiente a este martes 28 de noviembre de 2017. Llegamos a sus casas, salimos por sus computadoras, por sus teléfonos móviles o por sus televisores inteligentes a través del sitio www.hora60.com, por donde nos pueden ver y escuchar, transmitiendo en vivo desde San Isidro, Buenos Aires, Argentina. Les contamos que pueden comunicarse con nuestro programa a través de la página de Facebook del programa, que es Blues Café Emisora, y también al correo electrónico del programa, que es pintadoconcorcho@gmail.com. Pueden enviarnos allí sus mensajes, sus saludos y sus abrazos. Hoy tenemos un programa bastante movido en cuanto a lo musical, con distintos estilos musicales, no exclusivamente blues, sino también un toque de rock and roll, además de nuestro querido invitado, el capitán Buraseski, que viene a presentar su columna Audio Blues, estará contestando las preguntas que los oyentes estuvieron mandando a lo largo de este mes, como cada último martes de mes, el capitán Buraseski firme aquí en nuestro programa. Les pedimos disculpas a los oyentes, el martes pasado no se emitió el programa por una causa de fuerza mayor, pero aquí estamos firmes como bigote de laucha, haciendo blues y compartiendo música, un poco de música en esta noche fresca y ventosa en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a leer también en el programa de hoy, vamos a seguir leyendo fragmentos de la biografía de Norberto Napolitano, específicamente el libro El hombre suburbano. Muestro en cámara el libro de Sergio Marchi, el excelente libro de Sergio Marchi. Estuvimos en el programa antepasado compartiendo algunos fragmentos del primer capítulo del programa, del libro, y hoy continuaremos con la lectura de este maravilloso libro, esta maravillosa biografía de Norberto Napolitano Papo. Vamos a saludar a nuestras amistades, a aquellos oyentes que se están prendiendo en este momento a la transmisión y que nos siguen hace ya casi 30 programas de Blues Café, especialmente una oyente, Belén, que nos cuenta que estuvo hace poco viendo en la trastienda a Chris Kane. Chris Kane, músico que pasamos mucho en el programa y que estuvo en la Argentina hace muy pocas semanas. Así que un saludo grande también para Belén, que se suma entonces a las transmisiones de Blues Café. Otra fiel oyente del programa es María de Bellavista, a quien le mandamos un saludo grande y aceptamos recomendaciones blueseras de temas que quiera escuchar en futuras emisiones. Nos escriben también, nos escribe Santiago desde Arequipa, Perú, y nos pide temas de Elmore James, un artista de la generación del Delta Blues, comienzo del siglo XX. Ya hemos pasado bastante música del Delta, pero creo que es menester dedicarle un especial de Blues Café a Elmore James, así que muchísimas gracias por escribirnos y atendemos tu pedido. También nos escribe Silvina desde Nueva York, que se suma a la transmisión. Nos escucha desde Nueva Jersey, Estados Unidos. Un beso grande. También aceptamos recomendaciones musicales. Escuchamos en el inicio del programa a Robert Cray y vamos a seguir entonces con un poco más de música, un poco más de blues en esta noche ventosa, antes de pasar al fragmento de El hombre suburbano y posteriormente a nuestra columna Audio Blues. Ahora, un poco más de música entonces en el Blues Café. El rock and roll llegó con cuentagotas a la Argentina y con 1 o 2 años de demora, como era de rigor en aquellos tiempos de comunicaciones lentas e importaciones rígidas. Existía un interés en los máximos éxitos del hemisferio norte por parte de las compañías discográficas que buscaban vender ejemplares de lo que estaba de moda, que dominaban con mano firme lo que se escuchaba y lo que no. Aunque justo es pensar que en ese tiempo el criterio de cada programador podía imponerse, siempre hablando de un estrecho margen, por sobre el interés comercial de la emisora. Obviamente, el impacto que causó el estruendo del rock and roll en algún momento iba a llegar a la Argentina, pero se tomaría su tiempo. Bill Haley, por ejemplo, sonó aquí con Rock Around the Clock y See You Later Alligator, recién en 1957, y llegó al país al año siguiente para presentarse en el Teatro Metropolitan.
Elvis Presley comenzó a escucharse en serio recién en 1958 con Blue Suede Shoes, a 2 años de su edición en Estados Unidos. El mercado musical argentino estaba dividido en 4 partes más o menos parejas: el tango, el folclore, la canción romántica local o latina, lo que incluía una fuerte dosis de boleros, y un cuarto segmento en el que entraban éxitos extranjeros de moda que podían proceder de Estados Unidos, España o Italia. Inglaterra no era un gran exportador de música propia a fines de los años 50. Más que los pioneros del rock and roll en Argentina, tuvieron mejor suerte los solistas adocenados de la segunda camada que reemplazaron en Estados Unidos, de los que reemplazaron en Estados Unidos: Paul Anka, Pat Boone y Neil Sedaka, entre los más populares. Podría decirse que el mercado de música juvenil argentina comienza en 1958, cuando Billy Cafaro hace una versión en castellano del tema Piti Piti de Paul Anka, creando así una matriz comercial que después replicarían los Teen Tops, un grupo mexicano que se dedicó a cantar los éxitos del rock and roll en castellano. Más valía tuvo lo de Cafaro, no solo por ser anterior, sino porque el tema de Paul Anka no había sido un hit, y él tuvo la visión para hacerlo triunfar vendiendo unas 300.000 copias del simple, una cantidad absolutamente inusitada. Después hizo lo mismo con Personality de Lloyd Price, pero no repitió la proeza, aunque sí puso en marcha la maquinaria comercial de la música en Argentina, orientada a captar a ese nuevo mercado, el adolescente. Ya en los 60, los Teen Tops provocaron una locura con Popotitos, Bonnie Maroney de Larry Williams, y se los consideraron equivocadamente como los pioneros del rock and roll en castellano, pero en verdad eran solo un producto comercial que elegía el lado más blando y menos rebelde del rock and roll. Enfatizando esa dirección, los productores argentinos tomaron especial nota del twist, que fue promovido a toda máquina, tocando el techo de sus posibilidades cuando el programa Escala Musical, muy en boga por aquel tiempo, trajo a Chubby Checker al Luna Park, acompañado del más rocker Dion, que había pegado en el público gracias a su tema Run Around Sue, conocido aquí como Susi la Coqueta. Había cantantes y grupitos de origen nacional que respondían a estos nuevos estímulos, como los uruguayos TNT, creadores del hit Eso, y muchachos como Nicky Jones, Neri Nelson, posteriormente Palito Ortega, Rocky Pontoni y Johnny Tedesco, quienes producirían un furor alucinante con el Club del Clan. Furor al que Liliana Napolitano, que siempre tuvo un criterio amplio para la música, pese a ser estudiosa de la clásica, no se sustrajo. Norberto, Papo, con 12 años, no le dio ni pelota al asunto y un poco le fastidiaba el entusiasmo de su hermana. Lo suyo era otra cosa. La llegada de los Beatles estropearía los planes de Ricardo Mejía, el ejecutivo de RCA, que había creado toda una escena con un error de traducción. Inspirado por la Nouvelle Vague, un estilo dentro del cine francés de mucha reputación entre los intelectuales, acuñó aquí el término nueva ola. Se lo aplicó a toda clase de producto joven. Cuando el Club del Clan parecía tocar el techo de su potencial con la edición de su propia película, dirigida por Enrique Carreras en 1964, los ecos de la Beatlemanía ya desatada en Estados Unidos y por ende en todo el mundo, arribaban a las costas argentinas produciendo fuertes transformaciones. Lentamente, la nueva ola va siendo reemplazada por un subproducto que no era muy diferente, el beat. Era el modo argentino de responder comercial y artísticamente al desafío que provocaban los Beatles. La fórmula seguía siendo la misma: versiones castellanas de éxitos internacionales. Mientras el Club del Clan pretendía ser un producto para toda la familia, incorporando géneros para los mayores como el tango a través de Raúl Tanguito Cobian, el primer tanguito, y los ritmos tropicales por medio de Chico Novarro, las bandas beat apuntaban casi exclusivamente al público joven. Esos grupos, al ser los que parecían sintonizar con los nuevos aires que llegaban de Liverpool, lograron concitar el interés de una audiencia que necesitaba tener sus propias cosas, una diferenciación de sus padres manontropo, una rebeldía light. Eran buenos tiempos económicos para la Argentina y el esparcimiento recibía una generosa asignación
el bolsillo familiar. Las bandas trabajaban a destajo y fueron montones las que animaron una decena de bailes por mes. Estaban los Tamis, cuyo cantante era el inefable Johnny Allen. Los Duques, que tenían a Tanguito, José Alberto Iglesias, también conocido como Ramsés VII, al micrófono. Los Guantes Negros, con Billy Bond. Los Búhos, los In, los Vips y otros más. Abarcando una época que se inicia en 1964 y se desvanece con la llegada de los años 70. Ninguno de ellos, salvo los pickups, que provenían de la época del twist, alcanzó un éxito masivo. Pero todos juntos fueron formando una escena que predecería a lo que fue el nacimiento del rock en la Argentina y que de algún modo influyó sobre esa gestación. Norberto tenía muchos amigos en el barrio, aún pese a las restricciones que le imponía su madre, que más que impedirle cruzar la calle, no quería tenerlo lejos de su vista para poder ejercer algún gobierno sobre él. Pero era imposible controlar a un chico de 14, andariego y que cruzaba la calle solo hacía mucho rato. Algunos de los amigos de Norberto vivían cerca, como Panchito, que vivía enfrente, igual que Adalberto. A todo el mundo le ponía un apodo, cuenta Liliana, confirmando una costumbre que su hermano mantendría toda la vida. A la vuelta vivía otro chico, al que le decían Isidorito. En la calle Cervantes vivía Carlitos, y cerca de la estación de servicio de Jonte y Artigas había uno al que le batían Jesucristo. Otra tendencia que se prolongaría con el tiempo. Papo tendría incontables amigos en diferentes lugares. Fue entre 1964 y 1965 que comenzó a frecuentar una barrita de la calle Bolivia, cuyo líder indiscutido era un chico llamado Abel. Era ligeramente mayor que el resto, y un loco de la música. Norberto había llegado a trabar amistad con esos pibes que paraban en la esquina de Bolivia y Camarones por medio de uno de sus grandes amigos del barrio, Héctor Lorenzo, que vivía en la calle Camarones, casi esquina con Darco. Ellos se conocían de otro núcleo de pibes que paraba en la calle Bufano y Juan B. Justo, donde también estaban el francés, Pistola y el portugués. A Héctor ya lo llamaban Pomo porque era largo y flaco, pero no fue Norberto quien le impuso el apodo, aunque sí se lo deformó, como deformaba los nombres de todos. Le decía Morpo, porque Pomo al revés era horrible, Mopo. Pomo quiso hacer algo similar con Napo, pero era peor, Pona. En esos juegos de palabras donde en algún momento aparece el nombre del millón, Papo, era con 2P porque en Córdoba, a donde nosotros íbamos de vacaciones todos los años, se le decía Papo a la vagina, recuerda Liliana Napolitano. Norberto, Beto, Napo, Narpo, Papo. Como su lugar de nacimiento a lo largo del tiempo, Norberto provocó alguna confusión con respecto al que sería su nombre artístico. Mi abuela me decía Pavo, contó en varias ocasiones. Pavo en italiano se dice papo. Yo era medio pavo de chico. Pero pavo en italiano se dice tarquino. Parece definirlo mejor el verbo papare, cuya primera persona del singular es papo. Papare significa comer con avidez y abundantemente. El apetito de Norberto siempre tuvo esas características. Mientras que en términos figurativos quiere decir apropiarse con rapacidad de un bien o una ventaja. De todos modos, en el barrio siguió siendo Norberto o Napo, pero no por mucho tiempo. En la barra de Abel, la conversación pasaba a menudo por la música y por cómo tocarla. Abel era guitarrista y contagiaba al resto con su pasión. Además, era el primero del barrio en tener algo que en ese tiempo era casi inalcanzable, una guitarra eléctrica Fender. Con esas compañías, donde Norberto inicia el viaje que lo llevará a ser papo. Había un depósito de harina donde parábamos, describe Pomo, y nos sentábamos ahí a charlar. Abel tocaba la guitarra, fue el que me metió el bicho de la música. Entonces yo tocaba la batería golpeando la cortina metálica del depósito. Con este pibe veíamos todos los programas de la época, como La Escala Musical, donde tocaban todos esos grupos, los Pickups, los In, los Wonderfuls. Papo lo conocía a Abel.
Sabía que tocaba la guitarra, pero todavía no se le había despertado el bicho de la música. El padre quería que fuera su sucesor. Y de hecho, él estaba en el taller con el viejo todos los días con el mameluco. Después comenzó a inquietarse, agarró una viola y se puso con el Winco a sacar temas. Pero eso fue más tarde. Un grupo de Villa del Parque llamado The Park Boys tocaba con este pibe de la barra. El batero andaba con chicas y faltaba, entonces Abel me metió a mí. Yo tocaba parado, con un redoblante y platillo. Mi viejo tenía una empresa de confección y había sido músico, entonces me cagaba piñas porque no quería que yo también lo fuera. Venía a comer del cole, a la tarde me iba a ensayar y volvía a dormir. Yo no podía llegar después de las 8. El quilombo era viernes o sábado cuando tenía que tocar, que llegaba más tarde. Volvía a casa, estaba la puerta trabada por dentro y cuando entraba, ¡zas!, venía el cachetazo. Liliana Napolitano recuerda los primeros tiempos compartidos de Pomo y Norberto, escuchando música allá arriba, subiendo una escalera desde el patio de la casa de Artigas, donde había un cuartito que se convirtió en la covacha de su hermano. La mamá de Pomo venía a buscarlo, porque era la hora de cenar, y ellos cenaban temprano. ¿Está Pomo aquí? Nos reíamos mucho porque no le decía Héctor, sino el Pomo. Ella era de Santiago de Compostela, muy sabrosa para hablar. Lo que unió en un comienzo a Papo y Pomo fueron los fierros. Los dos adoraban los autos y les intrigaba la mecánica. Pomo era un mecánico recibido, mientras que Papo siempre fue un mecánico amateur, pero apasionado. Hablaban de autos, de motores, de modelos, y extendían la charla a todo aquello que anduviera sobre ruedas. Los autos fueron nuestra primera droga, se ríe Pomo. En esa época éramos más fierreros que rockeros. Cuando pudieron, comienzan a andar en el auto que Papo le tomaba prestado a su padre, en muchos casos sin que éste supiera. Ya cuando Norberto tuvo el registro, siempre había un coche a disposición. Hacíamos muchas locuras, íbamos por Juan B. Justo a 200 y doblábamos en 2 ruedas. Si había llovido teníamos piedras y agua, mejor porque el auto patinaba más por el asfalto. Una que hacíamos siempre cuando Papo consiguió un jeep era que nos parábamos al lado de un auto y yo desde el asiento del acompañante le preguntaba algo al que lo manejaba. Pero Papo estaba en la cajuela del jeep y el volante estaba vacío. El tipo sudaba cuando yo le preguntaba por la calle Artigas, por ejemplo, y después salíamos hablando con Papo manejando desde la cajuela. ¿Qué fue lo que encendió el amor de Papo por la música? La respuesta a esa pregunta fue variando con el correr del tiempo. Al principio el interés estuvo desde siempre, pero ni el tango ni el folclore eran el vehículo apropiado para sus inquietudes. Pero sin dudas Norberto no fue inmune a la revolución musical de los Beatles, que hizo que de buenas a primeras una legión de adolescentes descubriera una vocación musical. Los Beatles pegaron fuerte en la Argentina cuando la Beatlemanía mundial se desató en aquel célebre programa de Ed Sullivan en Estados Unidos, durante el mes de febrero de 1964. Ese hecho hizo que EMI ordenara a sus distintas filiales avanzar a toda máquina con la fabricación, edición y difusión de todos los títulos disponibles de los Beatles, que habían sido editados en Argentina bajo el nombre de Los Grillos, en 1963 y sin demasiado efecto. Para el gusto argentino, una banda inglesa resultaba algo exótica y no deseable, sobre todo en tiempos en que el Club del Clan reinaba sin adversarios a la vista. Pero en 1964 ese panorama cambió. Ni bien algunos de sus integrantes, sobre todo Palito Ortega, continuaron por la senda del éxito, la aparición de los Beatles despertó una conciencia diferente. Pero los ramalazos de la vieja ola se hacían sentir y además de los Beatles, Norberto gustaba de otras 2 bandas argentinas que provenían de los tiempos del twist, los Pickups y los Wonderfuls. Los Pickups fueron un conjunto de lo más popular en los primeros años 60 y aprovecharon todos los vientos, se subieron a la corriente rockera de los Tin Tops, no dejaron pasar el arrebato del twist, curtieron la imagen de surfer estudiantil que patentaron los Beach Boys, y después, en 1964, cuando su cantante Horacio Askery deja el grupo, intentaron sin mucho suceso subirse a la locomotora Beatle. Los éxitos de la banda fueron varios, entre ellos Susi la Coqueta, versión castellana de Run Around Sue, de Dion, Que se mueran los feos, Corre González, Muñequita, El Gavilán Pollero. Los Wonderfuls, oriundos de Lanús, no pasaron la etapa del twist, pero se hicieron muy populares
en La Escala Musical, que fue el programa musical por excelencia después del Club del Clan, el que imponía modas, gustos y tendencias. En el arranque fue un programa de radio que armaba bailes los fines de semana y posteriormente logró el crossover a la televisión. Así pudo aprovechar el río revuelto ocasionado por los Beatles, proponiendo productos locales e inofensivos. En 1965 levantó dinero a paladas con los bailes de carnaval, que en aquel entonces eran de lo más popular entre la juventud. Las murgas y los corsos eran vistos como algo de otro tiempo, más apropiados para los carnavales en familia. Aparentemente cada ciclo comercial duraba apenas un par de años, porque en 1966 el poderío de La Escala Musical comenzó a menguar y eso provocó la desaparición del programa de televisión que, entre las toneladas de producto que manejaba, insertó en su programación primero a los Shakers y posteriormente a un grupo rosarino llamado Los Gatos Salvajes, cuyo cantante era un pebito conocido como Lito Nevia. Los Pickups eran un grupo de acá que hacía rock en castellano, dijo Papo. Y dentro de esa mixtura hacían unas baladas. Siempre lo imité a Horacio Asqueri cuando yo tenía que cantar alguna balada. Me gustaba mucho, yo cantaba el Gavilán Pollero, todo eso. Fragmento de Papo, el hombre suburbano, la biografía de Sergio Marchi. Vamos ahora con un poco más de... Muy bien, aquí estamos de vuelta en Blues Café después de haber escuchado Cripple Inside de John Lennon del disco Imagine y posteriormente I Can Quit You Babe de Led Zeppelin, ambas versiones blueseras, temas blueseros de bandas bastante rockeras, pero la ocasión que nos convoca en esta ocasión en el Blues Café es la visita del querido Capitán Buraseski, que por cuarta vez, a quien saludo, por cuarta vez aquí en Blues Café visitándonos desde su columna Audio Blues. Nos han escrito varias personas con preguntas muy puntuales, que lo veníamos hablando también fuera del aire. Muchas de ellas tienen que ver o se pueden relacionar con el tema de que venís a hablar vos hoy, que es las cápsulas. Venimos de las bandejas, antes de eso los sistemas de audio, o sea, estamos haciendo como una especie de barrido general de lo que es el audio, y estamos yendo parte por parte. Fuimos primero a las bandejas, después específicamente a las cápsulas. Y por ejemplo, distintas preguntas de los oyentes. Nos escribe, por ejemplo, Roque de Flores, que dice: buenas, llevo metido en el mundo de los vinilos como 3 o 4 años. Me gustaría hacer una pregunta. Los discos de vinilo, solo por escucharlos una y otra vez, ¿se pueden deteriorar, arañar o salirle ruidos como clics o algún efecto que tenga el solo hecho de reproducirlos constantemente una vez cada día? Lo felicito por la columna y por el programa en sí. Bueno, en principio sí, el disco tiene un desgaste, ya que lo que es un elemento físico, la púa apoya y bueno, es un rozamiento entre dos elementos. De ahí la importancia, digamos, de que el brazo tenga posibilidades de poder calibrarlo bien, y que la púa tiene ahí, si se ve la foto que está esa, donde se ve cuál es la posición que tiene que tener la púa sobre el surco o sobre el disco. Siempre tiene que estar perpendicular. Y ahí también influye el peso que se le da a la cápsula. Claro. Entonces, por eso el peso tiene que ser el que está especificado en la cápsula para esa cápsula. Eso es importantísimo, porque si uno le agrega más peso, que a veces suele hacer porque tiene algún rayón o algo, para que no se quede rayado el disco, para que no salte, sino para que siga de largo, pero eso, como se viene ese dibujo, la púa ya no quedaría perpendicular. Claro. Y le está agregando más peso, con lo cual el desgaste empieza a ser mayor. Claro. Bueno, una pregunta parecida, de hecho, es la de Oscar de Villarrica, Chile. Desde Arequipa, Perú, nos escribe Oscar, que dice: hola capitán, me pongo en contacto con ustedes desde Arequipa, Perú. Soy fanático del Delta Blues y a poco me he ido haciendo una pequeña colección de viejos discos de la década del 40. Voy a ponerle a la cápsula del tocadiscos una púa de 78 revoluciones por minuto para oír discos antiguos, pero ¿basta con la púa o hay que añadir peso extra? Muchas gracias por responder mi duda.
En principio, para 78 revoluciones, salvo que haya alguna cápsula, digamos, magnética con la púa preparada para esa velocidad, hay que seguir lo que dice la cápsula, digamos, en cuanto al peso. Ahora, por lo general, esos discos se escuchan con las cápsulas cerámicas. Claro. Y la cápsula cerámica, sí o sí, tiene que tener arriba de 10 gramos o por ahí de peso, Esos que discos, ya es bastante, mucho más que una magnética. esos discos, recordemos a la gente que son discos de pasta. Son discos de pasta y que originalmente los discos más viejos de pasta se escuchaban con una aguja metálica. Y la aguja metálica también se gastaba, o sea, uno compraba la cajita de a 100 agujas. Sí, me contaba eso fuera del aire. Así que imaginémonos lo que es el desgaste. El disco de pasta es duro, o sea que es una púa que no sea de diamante, va a durar poco. Claro. Por otro lado, bueno, no hay muchas opciones tampoco para un disco de 78 revoluciones en una bandeja moderna, que no todas las bandejas tienen 78 revoluciones. Se escribe también Juan de Vicente López, que dice: hola Ernesto, Ignacio, ¿cómo están? Nos piropea bastante el programa, dice que es un oyente de las primeras emisiones. Te mandamos un abrazo, Juan. Dice: quería preguntarte, Ernesto, ¿qué producto recomendarías para limpiar vinilos? ¿El vinilo se limpia siguiendo la huella o desde el centro hacia afuera? Disculpa si mi pregunta es demasiado básica, pero acabo de resucitar toda la historia. Nos cuenta que acaba de heredar un tocadiscos de su padre con una colección de vinilos de su abuelo y, por supuesto, no quiere estropear los discos. Claro. El disco se estropea si uno lo maltrata mucho, pero digamos, con cierto cuidado, digamos, es bastante noble. Si está muy sucio el disco, yo lo que hago es el disco a la pileta de la cocina, Sí, agua y detergente, el agua puede estar un poquito tibia, con una esponja suave, digamos, se le pasa en el sentido del surco. sí. Siempre todo es en el sentido del surco. Bien, Siempre. bien. Porque Eso para en tener el en otro cuenta. sentido le puede producir pequeños rayones que uno quizás no los ve, y esos son los clics y los Claro, pops que se escuchan. claro. Ahora, en el sentido del surco, con una esponja suave, ¿no? con espuma, uno le pasa. No hay que dejarlo sumergido el disco porque la etiqueta se puede deteriorar, pero una mojada y una pasada de esponja no le hace nada. Eso sí está muy sucio el disco. O sea, si es un disco que Sí, está... y si está toqueteado, porque si uno lo toca con los dedos después del surco, después de haber comido una empanada, queda la grasa, y Claro, ahí es donde se pega la roña. claro. Ahora, si no está muy sucio, pero tiene mucha pelusa, también no hay muchas opciones. Es bueno hacerle eso, y después sí, una vez que uno lo limpió el disco y ya lo tiene, digamos, como para que uno lo va a empezar a cuidar, ahí hay unos cepillos que son de cerdas de carbono, que son Sí, antiestáticos, sí. que son bastante largos, y eso sí se pasan en el sentido del surco, y algo que ahora no me doy cuenta, pero habría que pasar en el sentido del surco al revés de lo que va la púa, como para sacarle para lo que se está encastrando, digamos, sacárselo. ¿Y esos cepillos se consiguen? Sí, se ¿Están en el consigue, ahora mercado? se consiguen, pero justamente lo que hay que tratar de evitar que el disco acumule estática. Claro, O sea, no hay que ni franelearlo con algún paño de sintético, claro. ni con un suéter, ni con nada que le haga juntar estática. Nos trajiste para hablar de cápsulas algunas imágenes muy interesantes que veíamos recién. Por ejemplo, eso me llama la atención. Esa imagen, Eso es un surco, ese es el surco donde está grabado. ampliado no sé cuántas miles de veces. Ahí hay más surcos. O sea, ahí es donde O según... sea, ahí es donde podemos, claro, discúlpame, sí, ahí es Sí, donde se ve, digamos, qué es lo que produce el sonido, es esa variación que hay en el surco. Y si uno mira bien, de los dos lados son distintos. sí. Ese es el estéreo, o sea, cada lado reproduce un canal. Y ahí tenemos lo que es una púa apoyando en el surco. Ahí estamos viendo. Bueno, Vamos a meternos, si te parece, sí, en el tema del día de hoy, que es las cápsulas. sí. ¿Sí? También trajiste bastantes imágenes de cápsulas Sí, hay muchas imágenes de cápsulas.
Una cosa sobre las cápsulas, que no sé si no lo comentamos, o si lo comentamos lo vuelvo a decir. Hay, digamos, de las más conocidas, de las que se usan, hay dos tipos de cápsulas, que una es la cerámica, que ya es la que comentamos antes con el disco de 78 revoluciones, que esa funciona es una forma, como un piezo eléctrico, la forma en que produce el sonido. Sí. Son cápsulas que su rango de frecuencias no es el mejor, tampoco es muy estable. O sea que puede tener variaciones en cuanto a esas frecuencias, a la reproducción de esas frecuencias. Lo único que tiene de bueno es que, bueno, son más baratas y producen un voltaje más alto. O sea que el pre en esas a veces, en ese caso no te puedo decir bien, pero es como que tienen más volumen. Pues la otra gama son las magnéticas. Las magnéticas. Las magnéticas. Dentro de las magnéticas hay dos sistemas, que uno es el moving magnet, o magneto móvil, o el moving coil, o bobina móvil. Ujú. Hay unos, no sé si se pueden ver, pero bueno. La diferencia es el moving magnet, la MM de magneto móvil, que es la más común. Uno se va a dar cuenta que es así, que la más común, porque se le puede cambiar la púa. A la de bobina móvil no se le puede cambiar la púa. Claro. O sea, se te rompió la púa y tenés que ir no sé, al laboratorio, que hay algunos que lo hacen, pero si no te compras una cápsula nueva y que son muy caras. Muy cara. Justamente, vos sabés que lo que acabas de explicar es la respuesta a la pregunta de Juan Luis de San Antonio Areco, que dice, la columna es verdaderamente excelente, te manda un Bueno, saludo. muchas gracias. Y preguntaba específicamente lo que acabas de decir, la diferencia entre la cápsula cerámica y la cápsula magnética. Claro. ¿Sí? Claro, ahora, una cosa, el tema es que para hi-fi, digamos, la cápsula cerámica Claro. digamos, no cotiza, no Son va. digamos, son las cápsulas de las viejas bandejas. Son las que vienen, creo que las Crossley vienen con esas, la Winco, y si uno mira bien la púa, viene el vástago de la púa con una púa de cada lado, y viene una lengüeta que uno la puede girar para la 78 o para 33, creo que era algo así. Yo hace 40 años creo que la usé la última vez. Y la púa no es de diamante, no son de diamante, Claro. son de zafiro, más blando, es otra cosa. Y es, digamos, justamente entonces no aplica a equipos hi-fi. No, incluso tiene que ir con como 10 gramos mínimo de peso, o sea que eso ya el disco te lo Lo deteriora, mucho, lo claro. deteriora. ¿Qué estamos viendo en esa imagen que está ponchada ahí en pantalla? Ahí hay la de la izquierda, es una púa de las más comunes, que es una cónica o esférica, y la de la otra, la de la derecha, es una elíptica, y ahí lo que se puede ver es, digamos, la cantidad de superficie que toca en el surco, claro. que apoya. Ahora, la esférica o cónica, digamos, tampoco es una muy recomendable, digamos, como para hi-fi, y la elíptica sería, digamos, el piso casi, como para hablar, ¿no? Claro. Más allá que uno quizás escuchándolo no puede notar tanto la diferencia. Pero todo depende también de toda la cadena que uno tenga como para poder apreciar, digamos, esa diferencia. Ahora, después hay otras púas que son de corte multirradial, o sea que son varios, en ese dibujo no se ve muy bien, pero bueno, lo que se ve en negro es la superficie que toca. Bueno, estamos mareando ahora. Ahí volvimos, ahí volvimos. La bien de la derecha, ahí vemos que toca mucho más superficie en altura y es más finito. O sea, digamos que tiene como unos filos en los costados donde justamente reproduce. Esas uno las mira en el microscopio porque no las ves ni con lupa. Se ve el tallado que tienen y es real. Y eso es precisamente digamos, esta imagen en relación a la anterior. Ese es
la incidencia de un tipo de púa en el surco y de otro tipo de púa, Claro, ¿no? lo que pasa es que hay que entender que el surco está tallado con una púa que ¿cómo se llama eso? Es piramidal o es una B, y en algunos casos es parecido a algunas de estas multirradiales, que hay algunos que hacen casi la misma púa con la que se talla el disco. Bien. Lo que hace que, bueno, la parte inferior del disco es, digamos, donde el surco está más preservado de alguna forma. Ahora, los primeros, justo lo relaciono con algo de lo que habíamos leído en el fragmento. Vos me decías, en ese surco, vas a ver, me decías recién que los dos lados tienen dibujos distintos porque Sí, están sí. grabados en estéreo. Al principio los discos que llegaban acá estaban grabados en estéreo o llegaban grabados en mono. Por ejemplo, pienso en los No, discos. en principio los primeros que llegaban serían de pasta, Sí, de principio del siglo pasado, no sé, el principio, no sé, los primeros años. Este, Después ya hubo producción nacional, o claro, sea, el máster, o sea, con lo que se fabrica el disco, sí, posiblemente venían importados. claro. Y esos discos, por ejemplo, en los Beatles eso se nota muy claramente. Si, Los primeros discos de los Beatles eran mono claro. y son muy cotizados y buscados. ¿Ah, sí? Sí. Y después cuando empiezan a llegar los discos en estéreo, a mí me da la sensación que los Beatles descubren eso y lo graban como alevosamente. Viste que Sí. desconectás un parlante, Pero eso a partir es el que más hacen eso es en la banda del Sargento Pepper. es verdad, en el Ese Sgt. Pepper. disco ya sí es una. Es Pero una, bueno, también lo hace Pink Floyd en El lado oscuro de la luna, que es más o menos un poquito después, sí, pero más o bueno, menos de la época, sí, más o menos de la sí, época. abusa un poco de eso, pero bueno, era también la novedad. Y los Beatles particularmente hacen eso. Y después muchos se hicieron también en muchos discos. En los comentarios del disco te decía, la guitarra del canal derecho es, no sé, Steve Ray Vaughan, por decir uno. Sí, Y el de la izquierda es, no sé, otro guitarrista que se juntaron para tocar y te dicen quién era cada uno. Pero justamente a mí particularmente la grabación que me parece buena es donde está bien este, matizado eso, digamos, y que no tengas a veces pasa que en algunos discos escuchás y te quedas con un canal sin volumen casi porque el instrumento está todo del otro lado sí, y es un solo o algo y del otro lado te quedás medio como decís, ¿qué pasó? ¿Viste? Entonces, pero esa es edición, claro, eso se hace editando. claro, Más claro, allá de que si grabás en vivo, dónde están puestos los micrófonos, es muy importante después la mezcla para que, digamos, vos veas la imagen sonora, cuando vos los escuchás en tu casa, que la imagen sonora te reproduzca algo parecido a lo que viste ahí en vivo. claro. Cuando se graba en estudio, ya la batería puede estar uno atrás del otro y después lo que uno escucha no es eso. Y no te parecen que están así como en un escenario. Pero eso es edición. ¿Sabías lo de los discos de los Beatles editados como Los Grillos? Yo no sabía ese detalle, lo que leí ¿Cómo justo los en grillos? claro, el fragmento que leímos hace un ratito, Sí. justo el Marchi dice que los primeros discos que se editaron acá en la Argentina de los Beatles fueron editados como Los Grillos en vez de los Beatles. El nombre Digo, sí, imagino que eso también debe ser como un objeto para coleccionistas, pero vos también decías que los discos, los primeros discos, no sé, tres, cuatro discos de los Beatles grabados en mono, son Sí, para, incluso de Papo, el primero, sí, hay versión en mono, y el es muy. primer Papos Blues. Sí, porque la primer edición, casi te diría de todos, es muy buscada, es muy cotizada. En el caso de los discos nacionales, digamos, cotizan más lo que son de artistas nacionales grabados acá. Claro, Porque el de los Beatles, digamos, edición nacional, no es la calidad de las ediciones inglesa. inglesas, Sí, Estados Unidos, lo que sea. O sea, entonces, bueno, tienen un gustito para nosotros, pero claro. digamos, no son los que más cotizan, pero sí cotizan.
a veces por coleccionismo, porque son discos que no se consiguen o que están muy baqueteados. Y bueno, hay gente que quiere tener la edición de todos los discos de todo el mundo, entonces ya no importa dónde está editado, sino que los compran. De Japón compran muchos discos de ediciones de acá. Mirá, muchos discos, por ejemplo, de los Beatles de ediciones de acá. Sí, y si llegan a ser de Piazzolla o de músicos de acá, Claro, más todavía. más todavía. ¿Viste? Más todavía. ¿Y ese disco de Papos Blues que escuchamos aquella vez, ese es una grabación estéreo? Ese era estéreo. Tiene dos guitarras Sí, que sí. se aprecia perfectamente. Es el Papos Blues 3, ¿verdad? No, el 1. El 1. El 1 y el 2. El 1. Sí, que son las primeras grabaciones y que a mí me sorprende cómo suenan. Aparte tiene ese sonido muy argentino, ¿no? De esa época que Sí. bueno, a mí me gusta. Más- La nostalgia, digamos. Más el sonido particular de la guitarra de Papo en esos Más discos, el ¿no? sonido, No por sé. supuesto, más el tema, digamos. Sí. Bueno, hemos hecho un repaso y justo terminamos en Papo y programa anterior dedicado exclusivamente a Papo. Este programa con fragmento de Papo, hicimos un triángulo entre las cápsulas, Papo y las ediciones nacionales de los discos de los Beatles. Así que Ernesto, te quiero agradecer. Vamos a seguir con lo de las cápsulas el programa que viene porque nos quedó bastante material. Y además de lo de las cápsulas, por ejemplo, tenemos que ver los brazos, ¿no? Claro, que es como que un conjunto, sí, quedan los brazos. Como todo, yo lo que les digo al que le interese el tema, lo que yo digo acá es lo que yo sé, pero googleando, la verdad, uno puede enterarse, digamos, muchísimas cosas y estudiar el tema bien si uno Claro. quiere. O sea, pero bueno, en principio como para hacer una descripción así básica, estamos bien, digamos. Estamos bárbaros, porque además, yo entiendo lo que vos decís, pero en el mar, en ese océano que es Internet, El que a veces recién uno empieza no dónde sabe por dónde agarrarse. arrancar, ¿viste? Exactamente. Entonces, Y si te por lo fijás- menos hay ciertas tics que te dan que viste que están buenos. Sí, y si te fijás, muchas de las preguntas, por ejemplo, de esta semana tuvieron que ver con eso, ¿no? Con cuestiones muy elementales, con situaciones Sí, sí, puntuales de... claro, sí, sí. ¿Y cómo se limpia? Mira, yo no sé, Sí. me dijeron, uno me dijo una cosa, otro me dijo... Y a veces en los foros aparece cualquier cosa también. Sí, sí. Entonces- Aparte de limpieza, sí, aparecen muchas cosas. Hay gente que he leído que le pone blem. Claro, Bueno, no Blem y no fran- se le pone blem. no se le pone blem con franela. No se le pone nada que deje residuo. Claro, El blem es cera. claro, es grasoso, claro. Es cera, o Sí, sea, sí, sí, te sí, queda sí. muy lindo, pero el surco tiene cera dentro. Claro. Lo mismo que silicona, o lo mismo que cualquier cosa. Entonces, por eso cuando yo decía lavarlo con detergente, pues se enjuaga muy bien, hay que enjuagarlo bien, que Claro. no tiene nada de detergente. De todas formas, cuando vos después, recién lavadito, escuchás el disco, te va saliendo una roña que es parte de la suciedad que tiene, que se limpió. Se puede poner, el disco es bueno pasarlo medio húmedo, entonces Mirá. esa roña que está acumulado te la vas sacando. Lo que pasa es que escuchaste 3 temas y tenés que levantar la púa, limpiarla, Limpiar la porque se te púa. empasta. Claro, limpiar la púa Pero y... es una forma que yo en una época la hacía y de alguna forma iba limpiando bien los discos. Pero acabás Hasta que llega un de... momento que no te pasa más, no sale más eso. Y no se deteriora la púa. ¿No? No. A la púa lo único que le deteriora es limpiarla con algún solvente que pueda llegar a despegarla, nada más. Claro. Claro. O bueno, que le des un golpe muy, muy feo. Pero acabás de mitificar eso del blem, que yo lo escuché muchísimos lados. Y es que cuando te venden un disco usado, quizás le ponen algo y vos lo ves así impecable, porque un poquito te tapa las rayones, pero no, quedaba eso de los clips y de los pops, pero Ah, sí, eso sí. es casi inevitable. Y producción, en su momento los discos nacionales, hubo una época que era muy malo o sea, el plástico con el que lo hacían, el vinilo. Y pasaba eso. Y era terrible, ¿no? Bueno, yo iba a cambiar los discos todas las semanas pero nunca conseguí un disco bueno. Ernesto, muchísimas gracias. Pasó por nuestro programa una nueva columna de Blues Café. Nos vamos, nos encontramos el próximo martes a las 8 de la noche. Nos vamos con Huchi Cuchi Men de Muddy Waters. Ernesto, muchísimas gracias. Bueno, un gusto, Nacho. Y seguiremos entonces en Audio Blues y en Blues Café. Salud.